6, dice así: me dediqué al conocimiento de la sabiduría, esto lo está diciendo el predicador, y a la observación de todo cuanto se hace en la tierra, sin poder conciliar el sueño ni de día ni de noche. No sé qué tal dormís por las noches. ¿Sois de los que duermen bien o tienen insomnio en determinados momentos? La verdad es que es un rollo descansar mal, ¿eh? Al día siguiente, por lo menos yo, me encuentro embotado, cansado, pero aparte de eso, no solo lo sufro yo, también lo sufre la gente que está conmigo en mi trabajo, porque parece que estamos molestos, tenemos menos paciencia para hacer las cosas, estamos más enfadados, parece que hay como una especie de amargura ahí dentro, ¿no? Y la verdad es que a la hora de dormir mal, en España dicen que casi el 40% de las personas normalmente no duerme del todo bien. Hay muchas causas. Los que fuisteis padres hace poco, pues entendéis, ¿no? Cuando los niños lloran, descansas mal. Por eso hay muchos consejos también para decirnos cuidado con la cafeína, cuidado con ciertas sustancias que a veces pues, no nos van a permitir conciliar el sueño, algo que es tan importante. Ahora, hoy voy a hablar de algo que es quizá más inquietante y es una causa muchas veces que nos provoca no descansar bien. Y es cuando a veces ponemos la esperanza de nuestra vida en ciertas cosas, cuando buscamos estabilidad y de repente vemos que falló y vemos cómo empieza a haber en nosotros angustia, cuando empieza a haber inquietud, cuando parece como si el suelo que está debajo nuestra se tambaleara y aquello en lo que habíamos puesto nuestra esperanza, pues nos damos cuenta de que nos ha fallado. Ha sido ineficaz y realmente nos vemos en serios problemas. ¿Y qué pasa? Cuando llega la noche, nuestra angustia continúa y eso es una de las causas que muchas veces no nos permiten descansar. No sé si os sentís identificados, pero yo me siento identificado en algunas cosas y también cuando hablo con las personas con las que me relaciono, con mis compañeros de trabajo, con amigos, que de repente viene algo y les quita el sueño. Vamos a ver cómo podemos descansar tranquilos, cómo podemos descansar sobre un soporte que es eficaz, que es estable. Cómo poder dormir tranquilos, cómo poder estar confiados. Y lo tenemos que hacer a través de este libro que tiene tantas reflexiones, que habla de la sabiduría, que habla de muchas situaciones muy realistas y existenciales. Y lo primero que vamos a ver es, a través del predicador, a través de, no sé si Salomón o este otro predicador, 5 aspectos en los que muchas veces nos apoyamos y ve que son inestables, que son, a lo mejor en un momento determinado de nuestra vida, nos pueden dar cierta estabilidad, pero enseguida nos van a fallar. 5 aspectos, 5 soportes que van a ser ineficaces. Después vamos a ver cuál es el mejor soporte y algunos principios a aplicar. Pero el primero es 5 soportes en nuestra vida que son totalmente ineficaces. El primero es apoyarnos en nuestra moralidad, apoyarnos en ser buenas personas, a ver si soy buena persona y de esa manera pues la vida me va a ir mejor y me va a dar estabilidad y no voy a tener tantos problemas. Capítulo 9, versículos 2 y 3. ¿Podéis ir buscándolos? Dice, no hagas esto porque todo al final acontece de la misma manera. Esto es una reflexión realista que hace el predicador y pone algunos ejemplos. Dice, hay una misma suerte tanto para el justo como para el impío, es decir, para el que hace las cosas bien como para el que las hace mal, para el limpio como para el inmundo, para el que ofrece sacrificios, es decir, para el que, digamos que... ¿Cómo decir la palabra? Cuando haces un sacrificio, cuando lo hacemos a Dios, al final lo que estamos es confesando, ¿no? Las cosas que estamos haciendo mal. Y dice, hay quien se confiesa y piensa que por eso a lo mejor le va a ir mejor, pero después al que no sacrifica, al que no se confiesa, pues a veces vemos en la vida como a los dos les ocurre las mismas cosas. Tanto como al bueno como para el pecador, como para el que jura, así es para el que teme jurar. Decía Pablo Martínez Vila que en la vida a veces nos encontramos con que hay muchos pecadores sin enfermedad y después la otra parte, que hay muchas enfermedades sin un pecado específico detrás, ¿no? Y esto es una realidad que dice aquí el predicador. Por otro lado, nos dice que lo que ve también es que en el ser humano no nos podemos basar en esa moralidad porque hay un gran mal. Nosotros parece que tenemos una tendencia grande hacia el mal. Fijaros lo que dice. Capítulo 9, seguimos en el versículo 3, la segunda parte. También vi que el corazón de los hijos de los hombres, o sea, el ser humano, está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Capítulo 8, versículo 11, hace un poco referencia a lo mismo. Dice, por cuanto no se ejecuta una sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal.
No podemos apoyarnos en una moralidad buena, porque tarde o temprano yo creo que nos podemos identificar, aparece el mal, y así como a veces hacemos algo bueno, después vemos en nuestra naturaleza también como muchas veces hacemos las cosas mal. Ahora, hay un esfuerzo en intentar basarme en mi propia moralidad para no tener problemas. Vi un ejemplo, por ejemplo, en la Iglesia Católica, es algo que escuché muchas veces, cuando una persona dice, voy a ir a Milán y subir las 3000 escaleras de no sé dónde para ver si la Virgen después digamos que me lo contrapone, ¿no? Es decir, yo hago este esfuerzo y ahora como yo hice este esfuerzo, a ver si tú libras a mi madre de un cáncer, por ejemplo. Y nos estamos centrando en nuestra moralidad. Yo hago el esfuerzo, Señor, ahora te toca a ti recompensarme por eso. Y eso muchas veces vemos que en la vida, y aquí el predicador lo dice, eso no nos va a ser eficaz. Otro aspecto que también va a ser un mal soporte. Buscar la estabilidad en nuestra vida, en nuestros talentos o en nuestras capacidades. Capítulo 9, versículos 11 y 12. Dice así: Vi además que debajo del sol no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, ni que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte llegan a todos. Cuando a veces nos apoyamos en nuestras facultades, en nuestras capacidades, en nuestro éxito, si yo soy bueno para hacer dinero, voy a basarme en esa capacidad para que ese dinero que hago y esa capacidad que tengo sea lo que dé estabilidad en mi vida. Y aquí una de las cosas que dice es, no por basarte en tu capacidad te va a ir bien, no hay una garantía para esto, vas a vivir en constante incertidumbre. Voy a poneros un ejemplo también de unos amigos míos que se enfadaron en un momento determinado porque el mundo de las oposiciones, no sé si lo conocéis, pero es bastante duro. Tienes que estar estudiando de forma muy constante y tengo un amigo que estudió muchísimo para un examen y otro que estudió muy poquito. ¿Quién creéis que aprobó la oposición? Pues el que estudió poco. Y realmente esto parece que también cuando basamos nuestra estabilidad, es decir, yo como más voy a estudiar soy el que tengo que sacar la carrera o aprobar la oposición, muchas veces vemos que en la vida eso no ocurre. Por eso apoyarnos al 100% y tener esa estabilidad en nuestras capacidades es algo que tampoco nos va a dar estabilidad y nos va a llevar a la frustración muchas veces cuando realmente eso no ocurre así. Llevamos 2, tercero de 5. Basarnos en la justicia humana, pensar en que la justicia humana es la que de alguna manera pues, nos va a dar la estabilidad suficiente y de forma que todo vaya a ser justo. Esto tampoco nos va a dar estabilidad. Capítulo 8, versículo 14. En la tierra, aquí donde vivimos, suceden cosas absurdas, pues hay hombres justos a quienes les va como si fueran malvados y hay malvados a quienes les va como si fueran justos. Y yo digo que también eso es absurdo. Esto es una realidad, ¿verdad? Hay personas que se comportan fatal y les va genial, humanamente hablando, y después hay personas que parece que están haciendo las cosas bien y realmente parece que las cosas les van peor. Pone un ejemplo concreto, un poquito antes. En el mismo capítulo, versículo 10, dice: Asimismo he visto a los inicuos, o sea, a los malvados, sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Lo importante que son las sepulturas a veces y la honra que se le da a una persona cuando muere. Y aquí dice que cuando levanta sus ojos y ves alrededor, se encuentra con esto, que al final hay personas que lo han hecho muy mal y se les ha honrado mucho y personas que lo han hecho muy bien, dice aquí que han ido al lugar santo y han actuado con rectitud y parece pues que a esas personas se les ha olvidado y no se les ha enterrado bien. Un ejemplo en el que pensé con esto es Maradona, por ejemplo. Yo no sé si hay algún argentino aquí, que allí es algo muy importante para ellos, pero realmente se ha enterrado. La gente hasta parecía una religión, ¿no? Iba allí, quería tocar el cuerpo para que les diera algún tipo de poder, lo veneraban y realmente la vida de Maradona, pues yo creo que no fue una vida, sabía jugar muy bien al fútbol, pero desde luego no se le conoce por la ejemplaridad, sino más bien por a veces ciertos excesos, etc. Y esto es algo que vemos en la vida también, estas injusticias. 4. Basar la estabilidad en nuestra vida y la confianza en ver lejos el peligro. Esto nos pasa ahora en tiempos de pandemia, se le echa, parece que la culpa a los jóvenes.
por a veces ser un poco más irresponsables. Y esto puede ser causa también de, a veces en la vida, cuando dices, veo el peligro lejos, entonces yo me siento más o menos estable, ¿no? No tengo un factor de riesgo. Los ricos pueden ver, ahora en estos momentos de crisis social, económicos, bueno, eso no me va a tocar. Yo tengo tanto dinero que cuando ves a la gente que está pasando por dificultades, como tengo ese colchón tan grande, eso no me va a tocar. Eso es una estabilidad que puede parecer real, pero realmente no es así. Vemos en el versículo 12 del capítulo 9 cómo aquí el predicador echa su vista y dice, no te puedes basar en esto, dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Cuando un pez va por el mar, no se espera que lo vayan a capturar. Va ahí, muy bien, ¿no? Y de repente va a comer, dice, ¿qué hambre tengo? Abre la boca y de repente es pescado. Así nos ocurre también en la vida. Muchas veces cuando ponemos nuestra estabilidad en ciertas cosas, como la falta de peligro, yo aquí estoy muy bien, muy cómodo, pero realmente en el momento menos esperado vienen los problemas. Quinto y último, poner la confianza y la estabilidad de nuestra vida en nuestra propia sabiduría. Centrarnos en nosotros. Yo, pues, el versículo 16 del capítulo 8, vamos a ver versículos 16 y 17. Yo, pues, dediqué mi corazón a conocer la sabiduría para ver la faena que se hace sobre la tierra. Este es el primero que yo os decía, porque no hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y el 17 dice, y he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola. No la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Una de las cosas que se da cuenta el predicador es que el hombre, aunque quiera abarcar todo, aunque quiera entender su vida, aunque quiera entender la realidad, realmente no lo va a hacer. No estamos llamados a vivir una vida independientes, basándonos en nosotros mismos y obteniendo una sabiduría de nosotros mismos. Hay muchos cursos ahora, no sé si alguna vez los visteis, como de autosuperación, ¿no? De coaching y centrados en el ser humano. Afronta tus miedos, afronta tus dificultades, en ti está la respuesta, tú eres capaz, todo centrado en el ser humano. Aquí se da cuenta el predicador, ya no solo en este punto, sino en todos los que hemos visto, que el hombre se encuentra muy limitado para entender, aun quien diga que es capaz de entender las cosas en su vida, aun quien diga que tiene todas las respuestas, realmente, dice aquí, aunque os encontréis con esta persona, realmente no es así. No podemos poner la confianza en aspectos que están aquí, debajo del sol. Esta expresión que se utiliza tanto en Eclesiastés, que nos dice que debajo del sol hay vanidad y las cosas son absurdas. No podemos poner nuestra esperanza y nuestra estabilidad en eso. Llegamos a la mitad del mensaje, más o menos, y aquí es donde quiero explicaros el versículo que para mí es el central de los dos capítulos y nos va a llevar a entender en qué podemos poner nuestra seguridad. Capítulo 9, versículo 1. El predicador hace esta reflexión tan sabia, dice, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, es decir, he visto todo para declarar todo esto, que los justos, los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Todo está en la mano de Dios. Dios es el que tiene el control. Nosotros, como seres humanos, no hemos sido llamados a conocer todo. Hemos sido llamados a dejar las cosas en las manos de Dios. Lo mejor que podemos hacer es confiar en Él. Dios es la roca firme, es donde podemos poner realmente nuestra estabilidad. Eso nos lleva a la confianza. Hablábamos esta mañana, Abel nos guiaba para un tiempo de poner nuestra confianza en los momentos buenos, pero también en los malos, en el Señor. Porque tenemos un Dios poderoso, un Dios que creó todo lo que conocemos, lo ha creado Él, el universo. No cae un pelo de nuestra cabeza sin que Dios no lo sepa. Dios es el que tiene toda nuestra vida bajo control. Pero además de eso, es un Dios que ha dado a su propio Hijo para salvarnos. Así como cuantas veces nosotros le damos la espalda, cuantas veces nosotros ponemos la esperanza en cosas que no vienen de eso, Dios decidió pagar ese precio para que pudiéramos tener una relación personal con Él. Para que Jesús podamos llamarle hermano.
Pero eso pasa por una confianza. Fijaros lo que dijo Jesús en un momento determinado. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Os dais cuenta? Edificar la casa sobre la roca quiere decir ponerla bien afianzada. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando vinieron los problemas, cuando vienen los temporales, las tormentas, esa casa está bien fundamentada. Tenemos un buen soporte, un soporte firme al que agarrarnos. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Señor, te pido perdón porque yo me doy cuenta de que tantas veces he puesto mi esperanza, en otras cosas. Y tantas veces me he llevado batacazos cuando tú te mereces, Señor, que confiemos en ti, que te hagamos Señor de nuestra vida, que pongamos nuestra confianza. Hemos sido llamados para eso, Señor. Y te pido perdón y pido perdón en nombre de la Iglesia por tantas veces apoyarnos en otras cosas. Último punto, el tercero. Principios en los que podemos reflejar que vivimos una vida de confianza. El capítulo 8, el versículo 1, si lo veis, fijaos lo que dice. Dice que quién como el sabio, ¿no? Dice que la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. La tosquedad del semblante, a veces la amargura, cuando dormimos mal, cuando no descansamos bien, cuando estamos de mal humor, todo eso podemos cambiarlo. Confiando en Dios podemos tener paz, podemos descansar. Pero hay otro apartado ahí que dice, eso hace que ilumine nuestro rostro, eso hace que brillemos, eso hace que demos a conocer a la sociedad al Dios en el que creemos. Y vamos a ver algunos principios, solo 3, que tienen que ver con reflejar que confiamos en Dios, con reflejar que hemos puesto nuestra esperanza en Dios. Y son principios sabios, efectivos, visto la sabiduría desde este punto de vista. Vamos a ver este tercer punto, estos principios, con respecto a 3 ámbitos diferentes de la vida. 3 ámbitos en los que nos movemos, aunque bueno, después podríamos cambiarlos y estos principios valen para todo, ¿no? Pero el primero de ellos tiene que ver con respecto a la autoridad. Algo nos decía Esther en un audio que envió esta mañana, la sumisión a la autoridad como algo importante. Vamos a verlo desde los versículos, capítulo 8, versículos del 2 al 8. Nos dice así, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con autoridad, ¿y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay un tiempo y un juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser. Y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad ni autoridad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni impiedad librará al que la posee. ¿Cómo podemos reflejar que hemos puesto nuestra esperanza en Dios? Esto nos habla de una realidad que hay en nuestra vida y es que muchas veces estamos en una situación donde no estamos al mismo nivel con otras personas. Hay personas que tienen una autoridad mayor, en este caso pues el rey, ¿no? El rey en nuestros tiempos cumplió una función diferente, pero en este momento era algo muy poderoso. Si el rey decía que o tomaba la decisión de que te mataran, te mataban. Entonces, ¿cómo nos comportamos con respecto a otras figuras de autoridad que nos encontramos en la vida? Pueden ser, vamos a pensar, cada uno pensad en vuestra situación, puede ser un jefe. Jefes imperfectos que a lo mejor hasta os están haciendo daño, ¿no? Autoridades que nos encontramos, tenemos que guardar las normas. El primer principio que tenemos que aplicar y que estamos llamados a aplicar como creyentes es la integridad. La integridad. Los cristianos estamos llamados a ser personas honestas, personas que cumplen, personas que se someten a las autoridades, personas que cuando tenemos un jefe no tenga que estar viendo con un ojo hacia sus deberes, pero otro ojo hacia nosotros por si acaso los estamos haciendo mal, ¿no? Los creyentes estamos llamados a comportarnos de una forma confiable, a que cuando decimos que sí, sea que sí, a cuando decimos que no, sea que no. Ser cumplidor. Sobre todo en relaciones de este tipo, en los que en cualquier momento viene el empresario o viene el rey y nos liquida, ¿no? Dice, esto es un consejo, esto es un principio que de alguna manera te va a preservar.
Por otro lado, la prudencia, a saber el momento exacto en el que hacer las cosas. Dice aquí que aunque el que tenga esa autoridad sobre vosotros en este momento, no la va a tener para siempre. Hay otro por encima de él más poderoso. Y aunque en este momento él tenga esa autoridad, dice que ¿quién va a ser el dueño de su propio espíritu? ¿Quién puede retener el espíritu? ¿O quién a través de la maldad puede saber lo que le va a suceder? No lo sabe. Solo Dios lo sabe. Por eso estamos llamados también a ser prudentes, a elegir el momento en el que hacer las cosas, no actuar de forma impulsiva, ni a juntarnos con aquellos que cuando quieren hacerle mal, juntarnos con ellos y también hacerlo mal nosotros. Una llamada a la prudencia y a la integridad. En segundo lugar, un aspecto que tiene que ver más con la esfera familiar, no tanto con la esfera en el trabajo o con las autoridades, y es el estar satisfecho y disfrutar de las cosas que Dios nos da. El descanso, recargar pilas. El capítulo 9, versículo 7 dice: anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Goza, disfruta de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanes debajo del sol. Hay quien interpreta estos versículos como una ironía, diciendo, si la vida es corta, pues ¿para qué hacer otra cosa? ¿No? Vamos a disfrutar y a pasarlo bien. Pero aquí hay un aspecto que me llama la atención y que me parece que es bueno también poner delante, y es, dice, disfruta cuando tus obras son agradables al Señor. Un llamado al descanso, un llamado a disfrutar también de las cosas que Dios nos da. Hay diferentes corrientes, entre ellas el ascetismo, que dice que cualquier placer terrenal está mal, lo espiritual no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero estamos llamados, yo creo, también a poder recargar pilas, a una llamada al descanso, una llamada al disfrute de una forma sana y que honre al Señor. Se ve que en este momento la forma de disfrutar era bastante parecida a la que tenemos nosotros hoy, porque habla de ponte guapo, échate perfume, sal a cenar por ahí, come y bebe, como disfrutamos nosotros. Pues parecido, ¿no? Sobre todo aquí en Galicia. Es una llamada al descanso, a descansar. Y por último, y acabamos con esto, un principio también a aplicar en la esfera laboral para reflejar que ponemos nuestra confianza en Dios. Y es un llamado a ser diligentes, pero a no sobrecargarnos. Esto lo podemos aplicar en la Iglesia también. Dice así: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo, pero según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Estamos llamados a ser diligentes, pero no a sobrecargarnos. Y fijaos, cuando nos sobrecargamos, cuando ponemos toda la carga sobre nosotros, ¿estamos realmente confiando en Dios? ¿Estamos reflejando eso? Yo creo que muchas veces estamos reflejando que somos nosotros, nuestra capacidad y que todo está en nuestro control y en nuestra mano. Por eso es un llamado a descansar y hacer las cosas también según nuestras fuerzas, sin sobrecargarnos. Un llamado a confiar en el Señor. Este libro es un libro realista que abre los ojos y ve nuestra realidad. ¿Cuántas veces ponemos la esperanza? ¿Cuántas veces nos agobiamos y sufrimos por poner nuestra estabilidad en aspectos que no vienen del Señor? Estamos llamados a confiar en Él, en un Dios poderoso, un Dios que nos amó, que nos da esperanza, que pagó el precio que teníamos que haber pagado nosotros, y eso realmente es lo único que nos puede hacer descansar. Y me gustaría que para esta semana tuviéramos esto en mente. Es el Salmo 4.8, David, en un momento en el que precisamente no estaba muy cómodo, dijo lo siguiente, y como digo, es algo que me gustaría que pudiéramos recordar durante esta semana y que sea una realidad para nosotros. Dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, solo poniendo mis ojos en ti, Señor, me haces vivir confiado. Vamos a orar. Papá, gracias por esta realidad, gracias por tener nuestra vida bajo control, gracias por darnos esperanza, gracias porque no vivimos una rutina basada en el azar, en el que no sabemos cómo nos va a ir y todo sujeto a una incertidumbre grande.
sino que podemos tener la esperanza de que tú estás con nosotros en cada reto que afrontemos, en cada situación de lucha que tengamos en nuestra vida, y aún ni la muerte siquiera nos va a separar de ti, sino que va a ser el comienzo de una nueva vida, Señor, por la eternidad contigo a los que creemos. Si hay alguien esta mañana aquí que no ha puesto su confianza sobre ti, te pido que toques su corazón, que le muestres el error de poner la esperanza en otras cosas, y aún a los que creemos en ti, también recuérdanos que la única forma en la que podemos descansar es poniendo nuestra confianza, nuestra estabilidad en ti. En el nombre de Jesús. Amén.